apagar tu micrófono. Bueno. Ay, ¿por qué? Y ahora... Bueno, llegamos. Ay, no sé por qué. Ahí está. Bueno, llegamos entonces a cuáles eran las tesis que podían aparecer sobre las leyes. Busquen alguna que más o menos les cierre y redáctenla. Bien. ¿Cómo seguimos ahora? En esto que tenemos que pensar ahora. Entonces, lo primero que hacemos, pensamos de nuevo, ahora que vamos a... ¿Cómo hablamos nosotros? O sea, en calidad de qué estamos escribiendo, ¿sí? Yo soy, qué sé yo, soy Laura o estoy escribiendo como un estudiante de la universidad. ¿A quién le estoy escribiendo? Eso que hemos visto muchas veces, que tiene que ver con la situación comunicativa. ¿Por qué es importante eso? ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Por qué les parece que es importante? Porque no es lo mismo hablar con un médico de vos y no de usted. Bueno, A mí por me parece que ejemplo, al médico le hable de usted y no de vos. ahí está, Melen. O sea, yo tengo que decidir cómo voy a hablar. Si voy a hablar de yo, voy a hablar de nosotros de una manera más formal, qué lenguaje voy a utilizar. Los que van a leer este trabajo son especialistas, entonces yo no les tengo que explicar nada porque yo les digo que, a lo mejor, qué sé yo, que se trata de la presión arterial y no les tengo que explicar nada o les tengo que explicar. Porque se acuerdan que los destinatarios son todos los estudiantes, no solamente la gente de enfermería, sino todos, ¿sí? Entonces todos los estudiantes y docentes, que no todos se dedican a temas médicos. Entonces yo, ¿qué tendría que hacer en ese caso? ¿Tengo que tener un lenguaje más o menos formal o puedo así hablar como si fuera un compañero? No, formal, formal. Bueno, por Si eso sos entonces médico, yo... formal. Bueno, vos sos médico, supongamos que ustedes están en posición de enfermero. Pero a su vez, ¿para quién habla? Para alguien que no conoce de medicina, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo voy a tener un lenguaje, un registro, llamamos formal, ¿sí? Eso no significa que va a quedar afuera, porque como es el texto argumentativo, voy a tratar de hacerlo en una tercera persona o en una segunda persona plural, que serían las formas más aceptables, digamos, ¿no? No voy a hablar de yo opino, por eso, no voy a decir yo opino, voy a decir la ley es beneficiosa para tal cosa, o la ley es no sé qué, ¿sí? O la situación, como digo, la causa es esta. No voy a decir yo opino que, o yo pienso que hay que ponerle unos paños fríos, no. Voy a decir, ante esta situación hay que hacer esto. ¿Vieron? Que no es lo mismo, es más formal. ¿Mm? No me incluyo yo como yo. Pero a veces puedo incluir al destinatario, es decir, por ejemplo, todos tenemos que intentar que esta situación no siga como ocurría en el texto argumentativo que ustedes vieron. ¿Se acuerdan que sobre el final, para concluir, el que hablaba del bullying decía algo así como que todos nos teníamos que involucrar, por ejemplo? Eso es muy habitual en los textos argumentativos porque quieren convencer. Pero siempre es en ese sentido, ¿no? Y eso lo vamos a ver solamente en las conclusiones, posiblemente. Bien. A lo mejor la gente de enfermería puede escribir en un nosotros, porque está explicando a lo mejor qué decidieron hacer. Los que expliquen qué decidieron hacer pueden llegar a hablar en un nosotros, pero no en un yo, ¿sí? Porque el yo como que no es directamente no formal. Entonces, ahí eligen ustedes. Vamos a hablar en tercera persona, o sea, directamente de la cosa, de él, en calidad de en tercera persona. A veces podemos hacer alguna parte e incluir al destinatario. Y decir, todos somos responsables de que esta situación o de que esta situación cambie, por decir algo.
¿Mm? ¿Saben lo que es primera persona? Creo que lo hemos hablado, ¿no? Primera persona yo, segunda persona vos, sería cuando apelamos al otro, usted. En este caso me parece que no lo van a usar, porque lo que sí van a hacer es usar la persona nosotros como incluyendo al destinatario. Eso sí lo pueden hacer y es un recurso también de uso del lenguaje. Tercera persona sería aquello sobre lo que hablo. Por ejemplo, sobre las causas del desmayo. Entonces directamente digo, la causa del desmayo es tal. ¿Vieron? No digo yo pienso que la causa del desmayo, sino que digo, la causa del desmayo puede ser tal. ¿Mm? Entonces yo no me meto, no aparece la palabra yo ahí. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué información le tenemos que dar? Si la persona sabe del tema o no. ¿Por qué es importante? Porque si yo menciono algo que el que está leyendo no tiene por qué saber, yo lo tengo que explicar. Por más que esté argumentando, si yo digo que se debe a la baja presión, tengo que explicar lo que es o la deshidratación, o qué es la hipotermia, o qué es la hipotensión, porque no tiene por qué saberlo el lector. Entonces, como está destinado a todo tipo de estudiantes, no solamente de medicina o de enfermería, entonces yo voy a tener que explicar. Cuando yo introduzca algún término medio complicadito, lo voy a tener que explicar. ¿Vieron? Como decimos, bueno, hay una secuencia argumentativa, pero en el medio yo voy a poner secuencias explicativas. ¿Mm? Otro, ¿qué relación tengo con ellos? Bueno, como dijo recién, no me acuerdo quién habló, dijo, claro, si no los conocemos no podemos decirle vos, ¿sí? O mucho menos hablamos de yo, entonces no hablamos ni de yo ni de vos, sino que hablamos de una manera más formal. ¿Mm? Lo que dice, léxico especializado, y tratamos de evitarlo, decimos lo que necesitamos. No podemos no mencionar que es una hipotensión, por ejemplo, pero tenemos que explicar de qué se trata, ¿sí? Y lo decimos, lo explicamos. Entonces, ¿qué tengo hasta ahora yo? Cuando dice cómo seguir, ¿qué tengo? Tengo una secuencia argumentativa básica que debe predominar. Eso lo tengo. Y ahora, ¿qué puedo agregar? Sería la segunda pregunta. ¿Mm? ¿Qué puedo agregar? Aquí viene, alguien quería ya poner rapidito, apurado, una introducción. La introducción es un párrafo. No es obligatoria, pero es como una manera agradable de entrar en el tema. Puede ser cortita, pero es un párrafo. ¿Qué podemos poner ahí? Bueno, perdón, acá está numerado, miren lo que pueden agregar. Una introducción, el número 2 dice secuencias explicativas. ¿Cuáles? ¿Cuántas? Las que sean necesarios para que el lector tenga la información básica que necesita para seguir los argumentos que yo planteo. Porque, ¿qué me pasa a mí? Si yo le digo que es por hipotensión, pero ya ni siquiera entiende lo que es hipotensión, ese lector va a estar desubicado. Entonces yo le tengo que explicar lo que él no sabe. Por ejemplo, en algún momento voy a tener que explicar de qué se trata la ley Micaela. En algún momento voy a tener o la ley Yolanda, o la ley de alimentos, porque si yo estoy argumentando, igual el lector tiene que saber de en qué consiste eso. ¿Mm? Eso es una secuencia explicativa. En algún lugar lo tengo que poner. ¿Cuándo? Y generalmente lo pongo o al inicio o después de la tesis. ¿Sí? Entonces ahí yo explico de qué estoy hablando. ¿Mm? Y lo otro que tenemos que agregar es una conclusión. ¿Sí? Bueno, y además de todo eso, que no lo puse acá, algo que por ahí puede ser obvio, pero no lo puse, vamos a ponerlo también, conectores, obviamente. Conectores apropiados, eso es muy importante. ¿Cómo vamos a conectar todas esas ideas? Para que digan lo que tienen que decir, y no cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo hay como un trabajo, como que es un poco artesanal esto? No es, todo lo que averigüé lo tiro ahí. No, tengo que ver, a ver dónde lo pongo, cómo lo pongo, dónde queda mejor, dónde queda más claro, cómo queda más claro. ¿Sí? Vamos por partes. Introducción, un párrafo. Y acá estamos dándoles esto que yo les digo, yo les planteo un problema, pero les doy una ayuda. Por ejemplo, una forma de iniciar sería comentar cómo está la situación actual respecto a la problemática. ¿Sí? Bien, podemos comentar
Sí, acá podés comentar, ahí que querías hablar, Nicolás, de la violencia de género. Podemos, si vamos a hablar de una ley que tiene que ver con la violencia de género, podemos decir, bueno, ¿cómo está la situación actual con la violencia de género? Sí, ahí sí, podemos hacerlo en introducción, pero yo después, en mi tesis, voy a hablar de la ley, ¿sí? ¿Mm? Comienza por ejemplo, un comienzo por enfermería, comienzan las épocas de altas temperaturas, con ello aparecen los problemas de, o sea, ¿ahí qué hacemos? Ponemos una pequeña secuencia explicativa relacionando el aumento de las temperaturas con los problemas de pérdida de desvanecimiento o de qué sé yo qué, por distintas causas. Por ejemplo, es un inicio. Yo pongo lo que yo pienso. ¿Sí? Puedo empezar diciendo, miren, la pérdida de conciencia en la vida pública es más común de lo que la mayoría de las personas cree, ¿no? Entonces, ahí podemos poner incluso una pregunta, ¿qué hacer ante una situación de este tipo? Y entonces ahí a lo mejor nos respondemos a nosotros mismos y decimos, hay que hacer esto. Otra forma, en el transcurso de este año se registraron no sé cuántos casos de violencia de género. Entonces yo ahí sí, no voy a hablar de la violencia de género, pero claro, estoy como sensibilizando al lector, diciéndole, mira, esto que yo voy a hablar tiene que ver con la violencia de género. La ley de la que yo voy a hablar tiene que ver con una capacitación para justamente sensibilizar, concientizar sobre la violencia de género. Pero no es la violencia de género sobre lo que yo voy a hablar. ¿Estamos? Laura, ¿este Power lo vas a subir ahora a la plataforma? Me estaban preguntando. Bueno, sí. Cuando me los piden, sí, por supuesto. Porque hay algunas personas que se tuvieron que retirar y bueno, quizás por alguna cuestión personal laboral para seguir, chequear ellos mismos que puedan revisar su escritura a partir del Power de estas recomendaciones. Dale, perfecto. Sí, igual la clase queda grabada. La clase se sube, así que el Power está siempre. A veces sí, yo lo clarifico un poco porque yo muchas veces voy agregando, si vos vas al fondo vas a ver que yo tengo páginas agregadas. Pero bueno, lo arreglo y de última mañana será que lo suba. Lo que sí, le mando la clase enseguida. Bien. Introducción. Supongamos en el tema de las leyes. Por ejemplo, la introducción puede ser algún párrafo que explique cómo surge una ley, por ejemplo, cómo surge esta ley, ¿sí? Una pequeña secuencia narrativa sería en este caso, porque estoy contando, ¿no? O a raíz de la talalala, en el año tanto, se sanciona la ley, bla, 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 y yo empiezo hablando de eso. O puedo narrar un caso, que sería una forma de sensibilizar al lector, digamos, con la cuestión de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, de los casos que ocurrieron en los últimos tiempos, el último mes, el último año, el último lo que quieran, periodo, puedo referirme a estos casos, bla, 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 y entonces puedo decir que frente a esta situación es imprescindible que se capacite y por eso la ley Micaela exige esa capacitación, es importantísimo. Por ejemplo, ¿entiende cómo hilo yo? Tengo que ir pensando lo que digo y convirtiéndolo en una pequeña introducción para que eso tenga sentido lo que yo voy a decir en mi tesis. Quienes están con esto, yo tomé sin querer la ley Micaela, pero es lo mismo la ley de etiquetado. Uno puede hablar de la cantidad de la obesidad como problema en el país, y entonces hablar de que es necesaria una ley que advierta al consumidor. ¿Se entiende? Y yo entonces como inicio tomo una pequeña introducción, puedo decir cómo surge, o las problemáticas que hay en este momento. ¿Se entiende que es lo mismo? A lo mejor yo tomé la Micaela, pero es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo hablar de los problemas de salud relacionados con el exceso de azúcar, con el exceso de grasa. No es que voy a hablar un texto entero, ¿eh? Siempre la introducción es cortita. O sea, mencionamos la problemática y decimos por eso es necesario que se sancione o que se ponga en vigencia la ley de etiquetado por tal cual cosa. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, ¿qué es lo otro que decíamos que íbamos a agregar? Secuencias explicativas, ¿para qué? Para agregar la información que el lector no domina. Como es un lector que no es un profesional, o sea, bueno, es profesional, no, porque son estudiantes y también hay docentes, pero de distintas disciplinas. Entonces,
Si yo digo que es la presión arterial, por ejemplo, entonces yo tengo que explicar la presión arterial, es tal cosa, la deshidratación se produce por tal cosa, etc. O por ejemplo, ¿qué dice esta ley? O sea, ¿qué es lo que dice esta ley? Porque si yo voy a hablar a favor o en contra, el que está, digamos, leyendo tiene que saber qué dice la ley. Y eso son secuencias explicativas. Es decir, yo ahí voy a explicar, ¿sí? Voy a explicar para poder argumentar después. ¿Se entiende esto? Como yo dentro de mi secuencia más grande, que es mi secuencia argumentativa, voy a introducir algunos párrafos que son explicativos, y esos siempre son párrafos aparte, gente, ¿eh? La introducción es párrafo aparte. Los que son muy amigos así de escribir todo seguido, bueno, no. Introducción, párrafo aparte, después la tesis, párrafo aparte, después explico si usé alguna terminología que el lector no domina, explico de qué se trata, o explico la ley, párrafo aparte, ¿sí? Conclusión. Digo porque, más o menos, después ustedes desarrollan los argumentos, ¿verdad? Los que ustedes pusieron, los completan un poco más, los explican un poco más, ahí si quieren, y si no, simplemente los mencionan como los tienen redactados, y no quieren meterse en líos, bueno, ponen más sintéticamente. Pero siempre tienen que usar algún conector para conectarlo de nuevo. No, recuerden siempre que tienen que quedar conectados. O a alguno le pueden poner una pregunta retórica y aparecer como una respuesta, ¿no? Por ejemplo, eso. Es importante que el personal del Estado esté capacitado o esté sensibilizado, esté concientizado acerca del tema de violencia de género. Entonces yo me contesto. Y es imprescindible que alguien que representa al Estado mismo, que defiende esta postura, a ver, tiene que evidentemente estar concientizado acerca de la importancia de este tema. Por ejemplo, yo misma me contesto sobre una pregunta retórica, y yo en vez de poner directamente, es importante que directamente puse una pregunta y me la contesté, como vimos que se podía hacer. Creo que con estas cosas también los pueden ayudar las chicas. Si ustedes no logran hacer una pregunta, que es fácil hacer una pregunta dentro de los tipos de recursos que se pueden utilizar. Y de cualquier manera, lo que más importa de todo es que ustedes logren poner argumentos. Más allá de que no logren, a lo mejor si logran solamente una cita de autoridad y un argumento, bueno. Porque eso siempre, si hay tiempo se puede trabajar, y si no hay tiempo, pero no van a desaprobar porque no puedan usar todos los tipos de argumentos desde ya. Bueno, ¿y cómo se cierra esto? Las conclusiones. Bueno, y acá hay dos posibilidades, que ambas se usan mucho. Una es un párrafo que vuelve a retomar la tesis, es decir, lo que yo afirmo y lo refuerzo, ¿sí? Cerrando el tema, ¿no? Como dar un cierre más cerradito, más formal. El otro es terminar con alguna reflexión, alguna forma de interpelar al lector, como vimos allí, ¿no? Si no nos ocupamos de esto, por ejemplo, interpelamos al lector, no hay ninguna posibilidad de que esto cambie, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de finales que dejan un poquito abierto, también interpelan al lector, quiere decir, lo incluyen en un nosotros, lo incluyen con un nosotros. ¿Por qué dice con un nosotros? Porque habla ahí en primera persona plural, ¿sí? El nosotros es primera persona plural. Ese típico final, ¿no? Es imprescindible que todos nos involucremos, o es imprescindible que todos tomemos conciencia, o es imprescindible que todos hagamos esta capacitación, todos los no sé qué cosa, porque, ¿sí? Y si podemos involucrar al lector, mejor. Qué sé yo, mientras más personas capacitadas o que los consumidores podamos informarnos para cuidar nuestra salud, qué sé yo, conclusiones de ese tipo que incluyan al lector, todas están bien. Que no hay un modelo, pero sí más o menos son esas como dos formas, ¿no? Puede ser alguna reflexión, alguna interpelación al lector, a incluirlo en nosotros, qué es lo que tenemos que hacer.
Y la otra es esta, ¿no? O sea, simplemente volver a retomar lo que se dijo, un poquito lo que se habló y sintetizarlo. ¿Qué más les puse acá en este Power? Como introducen, por ejemplo, los discursos ajenos, o sea, por ejemplo, las citas de autoridad. Yo les dije de cualquier manera que acá los discursos ajenos pueden no introducirse según normas APA, que es lo que acá estaría tomando este Power. Pueden introducirse sin demasiada especificación, como decir los especialistas en tal asignatura, o los especialistas en obesidad, o los especialistas en lo que sea. Pero también puede ser que nosotros hayamos visto algún autor, y en ese caso, algún autor, algún libro, alguna publicación, y en ese caso van a usar este modelo. Por ejemplo, acá está citando autores, estos son los apellidos: Muñoz, Reyes, Covarrubias, Osorio, sería algo que escribieron estos 4 autores, la fecha en la cual publicaron esto, la edición. Sostienen que el modo de conformación de la familia chilena se explica por la incorporación de la mujer al mercado laboral. Punto. Fíjense que lo que hace simplemente es citar, así, nombrar los apellidos y entre paréntesis el año de la publicación. Si ustedes mencionan un organismo, como puede ser el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, también hacen lo mismo. Fíjense si está el año, si no está, no se pone, pero bueno, ahí de vuelta. Sostiene que, o dice que, o muestra que, ¿sí? Esa es una manera de decir lo que dice alguien, ¿sí? No les puse todo porque, como pensé que hoy que no llegábamos a hacer esto, y realmente no llegamos. Otra reproducción de cita textual no es tan habitual en los, porque no tiene mucho sentido. Sí es más habitual en los textos expositivos, no es tan habitual en los textos argumentativos, porque generalmente hacemos eso, generalizamos, ¿no? Pero si tuviera que hacerse, ¿no? Si es textual, tal cual lo dijeron, se coloca entre comillitas, ¿ven? Como ven acá, dice: la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante, la configuración modal de la familia chilena. Y de vuelta vuelven a poner los apellidos de los autores, el año, acá se pone distinto, ¿vieron? Allá se ponía entre paréntesis, y acá se pone una coma, el año, coma, página 29, ¿sí? Y se cierra el paréntesis, o sea que todo esto se pone entre paréntesis, no solo el año. Yo les diría que tomen esto, pero se los dejo en el Power porque son cosas que después las van a volver a ver en la facultad. Esto es otra cuestión que tiene que ver con un listado de conectores, es decir, cómo conecto yo las ideas, ¿sí? Y depende de lo que yo, la verdad que lo veo bastante chiquito, ahora un poquito más. Bueno, después se los arreglo un poquito para que quede más clarito. Bueno, como ven, los conectores, fíjense que están clasificados. Dice conectores de modo. Esto puede ser como se usa a veces al principio de los párrafos, por decir, por ejemplo, de modo similar, del mismo modo, de igual manera, de diferente modo, de esta manera, de modo opuesto. Como a veces iniciamos un párrafo, qué sé yo. Puede ser afortunadamente, felizmente. ¿Sí? Acá la verdad es que no les he puesto los de... Bueno, se los voy a agregar. Los que tienen que ver con el ordenamiento, ¿sí? Como es en primer lugar, que son distribuidores, o sea, que van distribuyendo la información en primer lugar, en segundo lugar, por último, ¿sí? Por una parte, por otra. Bueno, después se los voy a completar esto antes de subir entonces el Power. Para ejemplificar. Ese es otro recurso, ejemplificación, ¿sí? Dar un ejemplo. Ejemplificamos, por ejemplo. Decir, para ejemplificar, para ilustrar, en otras palabras. A veces cuando queremos explicar algo, este es un recurso muy eficaz. Si queremos decir de una manera más simple algo, sobre todo en los párrafos explicativos, usan este tipo de conectores. De énfasis, para darle importancia a algo.
repetimos, subrayamos, o conviene subrayar, conviene poner el énfasis, conviene destacar, señalar. Son todas palabras que le dan énfasis a lo que estamos destacando, poniendo en valor. De contraste, que son esos que oponen las ideas, ¿no? ¿Se acuerdan que se usaban mucho en las concesiones? Bueno, ustedes tienen también un listado de conectores que está en el trabajo práctico de argumentación, que además es bien específico porque está hecho para introducir los distintos recursos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que con esto introducíamos esa concesión? Sin embargo, no obstante, ¿sí? Pero, si bien, ¿se acuerdan que si bien qué sé yo, hay capacitaciones para los maestros, ustedes se deben de acordar de eso, por ejemplo, ¿no? Estos dicen no sentirse capacitados frente a la problemática del bullying, ¿no? ¿Vieron cómo usaba el sin bien? ¿Sí? Que discutimos acá si hacía falta o no poner después también no obstante, que no era necesario, pero sí alguno de los dos. En concesión, también acá tenemos también, aunque aun cuando, si bien aparece acá y aparece acá, porque obviamente los dos sirven. Por más que, sin embargo, pese a que, si bien sabemos que, aunque se realicen capacitaciones, estas no son suficientes. Por ejemplo, o podemos decir de una ley, aunque sabemos que las capacitaciones son un paso adelante, no son suficientes para, no sé, influir en esta situación, en la situación de la violencia de género que está desbordando, o sea, qué sé yo, algo por el estilo, digo yo. ¿Entienden, no? Bueno, de cualquier manera, si ustedes no se sienten así como que, bueno, dejen las concesiones, porque la idea no es que hagan todo, sino que traten de dominar lo que hacen y lo hagan de una manera clara. Entonces, usen los argumentos que a ustedes les parezcan más claros, y después ven, de última, si tienen tiempo, lo consultan con el tutor, lo consultan conmigo, y vemos a ver si le podemos dar una vueltita a alguno de esos para convertirlo en otro tipo de recurso. ¿Eso también queda claro? No se enloquezcan con esto, porque lo más importante es que yo ponga las ideas con claridad. Bueno, los verbos del decir que les pueden utilizar para introducir voces, ¿sí? Ven que los verbos del decir, porque uno a veces dice, bueno, acá tienen un montón, también es un material que está bueno tenerlo, ¿sí? Porque decir no siempre es decir, uno a veces cuando dice firma, ¿vieron? Afirmar es como decir algo de una manera firme, justamente, por eso se llama afirmar, que no es lo mismo que decir sugiere o opina, argumenta, ¿sí? Porque ahí se supone que está como defendiendo esa situación. Hay otra que es recomienda, no es lo mismo, por ejemplo, aconseja que decir sostiene, o no es lo mismo decir aconseja que decir narra, ¿no? Narra, relata, describe, explica, ¿sí? Entonces, esto es un poco para que tengan una variedad de elementos de formas de decir, si quieren citar esas voces indirectas que van a usar ustedes en el texto, en la cita de autoridad, por ejemplo, pero también las pueden usar en los argumentos, en todos los argumentos que ustedes pongan. Bueno, quedó ahí. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Les hace falta algún otro elemento que ustedes piensen? O más o menos bien, acá el párrafo ya, sí, cerramos esto, ¿no? ¿Qué hacíamos en la conclusión? ¿Sí? Bueno, después esto hay que hacerlo, yo ya sé que eso hay que hacerlo. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, pero están como las ayudas, a ver, ¿qué puedo pensar ahí? ¿Sí? ¿Qué puedo pensar para seguir adelante? Bueno, cerramos esto si no hay dudas sobre lo que yo estuve acá marcando. ¿Hay alguna duda? ¿O ya dejo el cierro? ¿Quedó alguna duda? No. Bien. A mí me quedó claro. Yo no entendí. Bueno. ¿Cómo avanzamos a partir de lo que tenemos? No se desesperen en escribir un montón.
sí que lo que esté escrito sea coherente, ¿sí? Que esté claro. Ese es el objetivo, que esté claro. Si van a poner información, no quieran poner todo, porque si no, nos desvirtuamos el texto, ¿sí? Se imaginan que si yo quiero poner todo lo que averigüé sobre la ley Micaela, todo lo que averigüé sobre no sé qué, sobre la hipertensión, chau, me va el texto. Mi texto tiene que ser argumentativo, o sea que lo central tiene que ser defender, eso que yo puse. Eso no lo pierdan nunca de vista, porque eso tiene que ver justamente con la situación comunicativa. ¿Para qué estoy escribiendo esto? No estoy escribiendo como me pasaba en el secundario, que escribo para demostrarle a la maestra todo lo que sé. Yo sé que esas son prácticas, y por eso se lo digo, las vuelvo a retomar, porque son prácticas que están muy arraigadas, lamentablemente están muy arraigadas en la escuela, y todos, en mayor o menor medida, nos han quedado marcadas. Esto de pensar que mientras más pongo es mejor, que si pongo todo lo que sé, entonces me van a aprobar. No, acá tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar, ¿para qué quiero escribir esto? Tengo que convencer a alguien con esto. Mis argumentos tienen que quedar claros, y eso es lo que más los va a defender a ustedes, es ese primer esquema, ¿sí? Que ustedes lo van a complejizar un poco, y así van a cumplir con el objetivo. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que lo tengan claro. Bueno, ¿qué les parece ahora esto que tienen que hacer? Más o menos, ¿está? ¿Se sienten como que tienen los elementos? Los que tienen resuelto el esquema básico, por supuesto. ¿Lo ven posible? Yo sí. Duda, Laura. Bien. Entonces ponemos Claro. una pequeña introducción, después ponemos la tesis que ya redactamos, si quieren un poquito más compleja, pero sí, quédense mejor con lo que escribieron. Después, ¿qué hacemos? Bueno, defendemos eso que pusimos ahí como argumentos y explicamos lo que tengamos que explicar, sí. Obviamente, todos tienen que explicar algo. Los de enfermería tienen que explicar, a ver, eso que dicen, si es la deshidratación, qué es. Los que hablan de la ley Yolanda, la ley Micaela, la ley de etiquetado, tienen que explicar en qué consiste, ¿sí? Pero siempre con no irse ahí, no tentarse de irse, sino lo que necesita saber quien tiene que leer eso. ¿Sí? Después lo demás lo guardan para la exposición si cabe ponerlo, y me parece que de esa manera va a andar todo bien. ¿Algún otro comentario? Margarita, ¿querés decir algo vos? No, Laura, no. Ya estuve hablando con los chicos del ratito que vos estuviste ahí, que se te cortó, y estuvimos hablando de las devoluciones. Bien, ¿alguna de las chicas, de las tutoras? No, Laura, yo creo que hoy les quedó mucho más claro. De hecho, ya de ayer a hoy los trabajos cambiaron un montón. Bueno, sí, miren, parece increíble, porque ustedes por ahí ven que es poco eso, porque estamos acostumbrados a evaluar la cantidad y no la calidad. Pero lo que ustedes tienen escrito, los que han resuelto eso, es el centro del trabajo. O sea, es poco lo que les falta. Ustedes hicieron lo más difícil, ¿sí? Que es plantear ese texto y hacer el esqueleto del texto argumentativo. Entonces, poco más, poco menos, eso va a salir. Van a ver. Si tengo bien planteado esa primera parte. La recomendación que les doy sí es oraciones cortas. No empezamos a poner comas y comas y comas y comas y comas. No se vayan. De cualquier manera se los van a señalar enseguida. Si vemos un párrafo enorme es porque algo no está muy claro. Cuando yo escribo mucho en un párrafo, al final el que tiene que leer es tremendo porque no entiende nada. Y una cosa que pueden hacer con los borradores también, y tanto con eso como el trabajo final, es dárselo a leer a alguien que no sea a lo mejor el compañero que sabe de qué estoy hablando, sino a alguien de la casa, alguien de la familia, un compañero, lo que sea, alguien que pueda evaluar y decir, che, ¿vos entendés? Porque eso está escrito para alguien que no maneja el tema. Entonces yo expliqué bien o no entendiste nada. Si no entendiste nada, a lo mejor, ¿qué no entendiste? A ver. Y me dice, porque no entiendo qué es esto que vos decís acá. Y bueno, entonces porque no lo expliqué bien. ¿Sí? Bueno, no sé qué más recomendaciones darles. Esas. Y que traten de ajustarse más o menos. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil, más complejo corregir
cuando ya estamos hablando de una página, o de lo que sea. Yo les diría que una página estaría más o menos bien para poner lo que tienen que decir, conciso y claro. ¿Mm? Y después le dedican el tiempo a la exposición. ¿Estamos? Bueno, ponemos fecha de entrega lunes, martes si quieren, pero bueno, vamos. Tienen todo el fin de, más o menos una semana. ¿Vamos? Como para poder llegar, porque tenemos que poder hacerles una devolución en el medio y para que ustedes hagan la reescritura final, ¿sí? Y después corregir. Entonces, por eso es que los tiempos están acotados, ¿bien? Pero yo creo que los que ya tienen el esquema, supongo que son la mayoría, ya está. Ya con eso ustedes pueden arrancar muy bien. ¿Mm? Bueno. Yo ya me puedo retirar, Margarita. Dale, dale, Kevin. Ah, te escuchás mal. Bueno. Sí, Lore, Bien, sí. sí, acuérdense que la introducción es algo cortito, es algo relacionado, es algo que puede impactar a lo mejor sobre el lector, como llamarle la atención. Ahí pueden contar casos de este tipo. Listo, Laura, gracias, Margarita, nos vemos. Chao, Lore. Chao, Lore. Hasta luego. Bueno, ahora si alguno de ustedes no tiene todavía esto muy claro, lo de la tesis, sí se puede quedar si no ha podido resolver eso. Me preguntan ahora. Laura, Sí, yo tengo esta está bien. consulta nada más. Yo estuve presente en todas las clases, ¿viste? Y aunque no ¿No? haya entregado nada todavía aún. Ay, Javier. Pará. Esto, déjame que te explique esto. Y aunque no tenga la posibilidad de una devolución a término, o aún así, y yo arriesgar a que todo esto esté, lo tengo todo así, pero todo claramente escrito. O sea, y yo arriesgo, juego a que puedo hacerlo si nada, tengo una sola chance nada más. Bueno, Estoy tiempo. ¿pero no querés mandar un borrador ahora si ya tenés todo escrito? Sí, pero sí, lo tengo todo. Desde la clase 1, lo que pasa es que bueno, no entré al campus, no pude, no mandé a tiempo los trabajos. Esto sí, ningún problema. Yo lo que digo es, no es un no. Vos te sentís re seguro como que de una lo vas a sacar. Eso querés decirme. Pero tranquilamente. Bueno. Es que yo dije, hay gente que está en distintas condiciones, sí. Yo vi algún trabajo por ahí que evidentemente yo dije, nada, chicos, ya está. Pero bueno, ya me doy cuenta que ese chico va a llegar perfecto, porque esa persona, pues igual, sí, ya tiene claridad, por el modo en que escribe, etcétera, le sobra. Pero bueno, convengamos que no es la mayoría. O sea, entonces, bueno, si vos te tenés tanta fe, vos hacerlo como a vos te parezca. Esto de las etapas es para ustedes, es para que ustedes tengan la chance de ir complejizando y no yo les tiro una bola y digo, che, presenten esto y chau. Pienso que es el modo como se hace. Dale, Sí. dale. No, Sí, no, dale. yo me preocupaba eso de... No, pero ustedes nada siempre más. tienen la posibilidad, no significa que si ustedes no entregaron la otra vez, entonces no. No, lo que no puede venir el último día, decirme, dame el borrador, corregir. Ahí, ya sabés que te la jugaste, vos te la jugaste. Somos adultos. Ya. Oh. Bueno, Sabrina, Dale. vos tenés la manito levantada. Bueno, vamos, Javier. Muchas Laura. gracias. Sí, Laura. A mí el argumento no tuve mucho inconveniente, me costó llegar a la tesis, que es lo que me recalcó mi tutora, y bueno, no sé si ya podría empezar a hacer el borrador para no atrasarme, pero bueno, me costó mucho llegar a la tesis. ¿Por qué puede llegar a hacer eso? Porque es algo tan simple y conciso que no podía creer que no podía llegar a algo tan simple y conciso. Yo creería que ahora mi corrección está bien. Tendría que esperar mañana, como dijo Margarita, que las devoluciones se hacían mañana, después de esta clase. Así Bueno, que espero poder haber llegado no se a mi preocupen. tesis. O sea que yo les dije, vos te parece que es lo más simple, pero no es lo más simple. Llegar a una síntesis así tan grande como es esa, implica
realmente poner muy en claro las ideas. Entonces, a veces lo más simple es lo más difícil, ¿sí? Entonces, ahora parece simple porque seguramente lo resolviste, pero bueno, como andar en bicicleta. Una vez que andás, te parece que es Creería una pavada. yo, profe, tengo que esperar mañana la devolución después de esta clase de mi tutora, a ver si por fin di con las tesis. Bueno, pero vos ahora tenés un modelo, vos estudiabas enfermería, ¿no? O sea que... No, procuración yo. Yo con la ley Yolanda. Con la ley Procuración. Yolanda. Y bueno, tenés que dar unas cosas. Sí. La ley Yolanda, no sé, puede ser. Sí, puse algo para así. que era fundamental. Yo puse fundamental, ahora Perfecto, cambié bueno. algunas palabras que no estaban. Bueno, fundamental para qué poner, sería interesante que pusiera. Es fundamental Sí, para es fundamental algo. para la formación integral en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Bueno, eso es lo que puse ahora. Bueno, listo. Ahí quedó mucho más corta que todo yo me acuerdo que me habías dicho un montón de cosas, sí. Gracias, profe. Bien, perfecto. Bueno, dale, Sabrina. Vamos. Después defende eso. Vos dijiste 3 cosas, podés usar un argumento para cada cosa. Por ejemplo, porque es fundamental para el desarrollo sostenible, porque es fundamental para... ¿Sí? Bien. Sí. Gracias, profe. Listo. Nada de nada. Laura, ¿podría dar los nombres de los chicos que más o menos sabe qué pasa, como para hacernos amigos también? No, porque cosas que a mí se me borran un poco los nombres. O sea, cuando yo voy leyendo, imagínense que me mandan a veces, si me mandan trabajo, me mandan 7 juntos, yo alguno puede ser que me acuerde y digo, bueno, me acuerdo, por ejemplo, si era un chico, si era una mujer, si era no sé qué cosa. Me acuerdo más de ustedes cuando me consultan acá, porque sí, porque sé que hemos tenido como Sabrina, que estuvimos charlando, o como hoy me quedó Nicolás, que estaba como terco, pero bueno, claro, entonces yo no me olvido porque estamos de los tercos se acuerda, profe. de los tercos me acuerdo, ¿viste? Claro, porque me discutían, vos también, Sabrina, me discutía. Y ahora, ¿viste que en algún momento te hace un clic? ¿Viste? Y eso les digo, no se pongan tan así, ¿viste? Van a llegar, no se resistan tanto, porque yo entiendo eso, a mí también me pasó. Nosotros escribimos una cosa que nos costó un montón y nos da rabia, ¿viste? Tener que empezar de cero. Es decir, no, tiro esto, pero es más fácil empezar de cero con otra idea y dejar eso, que cuesta, porque es como un hijo de uno, ¿o no? Un hijo, eso que uno escribe de alguna manera es un hijo. ¿Viste? Es como una producción de uno, cuesta, eso es lo que más cuesta, miren. Es más, a quienes nos gusta escribir, es lo que más cuesta. Yo me acuerdo que una vez que escribí un cuento que mandé y la publicaron después, pero me costaba dejar algunas cosas y yo sabía que tenía que sacar cosas, porque no, estaban de más, pero viste, uno se enamora de poner como pone algo y después cuesta cambiarlo. O sea, lo entiendo, solo que yo quiero llevarlos a buen término, ¿sí? A buen puerto. Entonces hay que dejar un poco esa idea y capaz que mejor agarrar y no tratar de arreglar algo que ya es una ensalada. ¿Vieron? Bueno, buenísimo. Listo, entonces. ¿Alguien Chicos, más? Perdón, Laura, hay Sí. dos asistentes que tienen no tienen el nombre, sino la marca de su teléfono. ¿Quiénes son? Samsung. Samsung SM Samsung. A31 5G. Exacto, y el otro también, SM A217. Samsung SM también. Son A21. Ahí está, Juan, no sé si soy Juan Celaye. Ah, Juan. Porque mi celular se rompió justo hoy, por eso tuve que cambiar el... Bien, acuérdense de escribirlo o de decirle a Margarita. Sí. Ahora sí les anoto la asistencia. Bueno, bien, Juan. Estoy con el celular de mi señora. Ah, ¿y el otro celular de quién es? El otro es mío, pero se me rompió. Benjamín habla. Ah, Benjamín, listo. Ya está, esa batería anotada. Buenas noches, Maximiliano. Bueno, nos retiramos entonces, ya es tardecito, por suerte pudimos retomar. Voy a apagar el